Milena Pogiese, ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional del Sur. Actualmente se desempeña como becaria doctoral del CONICET y docente en las materias de Microeconomía Superior y Finanzas Públicas. Recibió el premio 25 de mayo por haber obtenido el mejor promedio de su cohorte dentro de las ciencias sociales y recibió en numerosas ocasiones becas para asistir a eventos académicos internacionales. Su línea de investigación se centra en la pobreza energética y la evaluación de políticas públicas, temas sobre los que ha publicado en revistas académicas y documentos de trabajo, además de participar activamente en congresos como la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política, las jornadas de finanzas públicas y en la reunión latinoamericana de Economía de la Energía. Participó como equipo de asesoramiento del Plan Calor 2025, en conjunto con la Secretaría de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario de la Municipalidad de Bahía Blanca. Forma parte de 2 grupos de investigación sobre pobreza energética, exclusión social y transición energética, y ha realizado cursos de especialización en instituciones nacionales e internacionales. Bueno, como para introducirnos un poco en el tema, todos sabemos que la energía influye en mayor o menor medida en todos los aspectos de la vida de las personas y su acceso es una puerta de entrada también hacia otros derechos fundamentales como ser el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a una educación de mayor calidad. A veces hay algunas acciones cotidianas que no nos damos cuenta y que tienen que ver con esto, que van desde refrigerar un alimento hasta poder conectarnos a Internet. Bueno, todo esto influye en que nosotros podamos gozar también de estos derechos que tenemos como ciudadanos y como seres humanos, ¿no? Es por eso que entendemos que el desafío es promover el acceso a todos los seres humanos, como decíamos, a servicios energéticos modernos, limpios, asequibles y, por supuesto, de costo razonable. Entendemos que es una obligación del Estado asegurar su acceso a toda la población para mejorar su calidad de vida y reducir los niveles, por supuesto, de pobreza. Bueno, mediante esta charla desde el Instituto de Derecho Energético deseamos brindarles una mirada experta sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la pobreza energética. Vamos a escuchar a nuestra disertante y una vez que ella ya termine con su exposición, por supuesto vamos a abrir un espacio para todos aquellos que deseen hacer algún aporte, hacer preguntas o, bueno, propuestas, lo que sea, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar a Milena. Gracias a todos ustedes por estar acá. Como hablamos recién, mi formación es en economía, soy economista, soy estudiante de doctorado de economía y ese es el enfoque con el que estudio y con el que voy a presentar. Los de económicas solemos ser complicados, solemos pelearnos con la gente de otras ciencias sociales, entiendo que eso podría pasar tranquilamente, estamos acá para eso, ¿sí? La idea de hoy es hacer una presentación respecto del panorama de la pobreza energética en Bahía Blanca. Yo estudio estos temas en el marco del Instituto de Investigaciones en Economía, de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, un instituto de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, en conjunto con la doctora María Ibáñez Martín y con la doctora Silvia Londa. La idea de hoy, básicamente vamos a estar hablando un poco sobre qué es la pobreza energética, cómo se manifiesta en Argentina y qué encontramos para estudios realizados para Bahía Blanca. Entonces, un poco para ir entrando en tema, la pobreza energética ha tenido en los últimos años ha ganado un rol muy prominente en la agenda internacional, en organizaciones internacionales. Esto que les dejo acá, el rectángulo amarillo que ven, no sé qué tan grande leen, es el 7º Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que básicamente es energía asequible y no contaminante, y plantea el objetivo de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Forma parte de los objetivos o de la Agenda 2030, una serie de objetivos a los que las naciones se comprometen a intentar llegar de acá a 2030. Los otros logos que ven son de otras iniciativas internacionales. End Fuel Poverty Coalition es una coalición de ONGs y de
otro tipo de organizaciones no gubernamentales que plantea llevar a cabo iniciativas, sobre todo en Reino Unido. El Energy Poverty Advisory Hub de la Unión Europea básicamente es un centro de estudios de pobreza energética en la Unión Europea. Y similarmente, el Sustainable Energy for All sirve a ese mismo propósito, al mismo propósito que las otras organizaciones de intentar asesorar, trabajar en conjunto tanto con gobiernos como con socios privados para llevar a cabo iniciativas de reducción de la pobreza energética. Esto que les dejo acá es de la página de la Agencia Internacional de Energía, que básicamente lo que hace es recopilar todas las iniciativas de política mundiales en varios temas. Esto que les dejo acá, si uno busca transición justa, pueden ver que hay más de 310 políticas que se identifican con esta idea de llevar a cabo una transición justa, muchas de ellas que están vinculadas directamente con atacar la pobreza energética. También en el mundo académico estamos viendo cada vez más trabajos que buscan definir, porque no es un concepto fácil de definir, ahora lo vamos a ver, de crear instrumentos para medir la pobreza energética y de explorar cómo se manifiesta esta problemática a lo largo del mundo, ¿sí? Esto que ven acá que no, vemos un crecimiento muy rápido de los papers que trabajan estos temas. Esto que ven acá que 2021 y 2022 no tiene papers es porque el paper es de 2021. La fuente, el tiempo se terminó ahí para ese trabajo. Por último, podemos ver que hay un creciente interés en general por entender qué es la pobreza energética. Esto que les estoy mostrando acá son búsquedas de Google directamente, es una línea de tiempo, y podemos ver claramente cómo hay una crecida en los últimos años, tanto del término en inglés como del término en español. Ahora bien, bueno, vamos a empezar definiendo o dando algunas nociones de a qué nos referimos cuando hablamos de pobreza energética. Vamos a después hablar de los estudios realizados por Argentina y, en cierto sentido, pintar la foto de cómo está Argentina hoy en torno a esta problemática. Después vamos a hablar de Bahía Blanca. Y por último, voy a reservar unos minutos para comentar el estado de la política pública hoy en relación con esta problemática y también posibles desafíos o posibles caminos a seguir o orientaciones que debería seguir la política pública mínimamente para no dañar más de lo que hace bien, digamos. No tengo una respuesta para qué es lo que deberíamos hacer inequívocamente, sí tengo una idea de ciertos planteamientos que habría que seguir. Bien, ¿a qué nos referimos con pobreza energética? Esta idea de pobreza energética surge a fines de siglo pasado en Inglaterra, sobre todo en el Reino Unido. En un principio se hablaba más de pobreza en combustible y la idea que estaba por detrás o lo que estas personas que trabajan estos temas tenían en mente es la imposibilidad de los hogares de mantener sus casas calefaccionadas, ¿sí? Ustedes saben que el Reino Unido es un país muy frío, eh, muy húmedo también, con mucha lluvia. Y lo que empezaban a ver era un montón de hogares que directamente no podían calefaccionar su hogar. Aquí surgen las primeras definiciones de pobreza energética. En 1991, Brenda Boardman plantea una definición que traemos hasta el día de hoy, que es básicamente que los hogares que están en pobreza en combustible son aquellos que destinan más del 10% de sus ingresos a costear sus facturas de energía. Entonces, es un concepto que surge vinculado sobre todo a el hecho de tener un gasto excesivo en energía. Ahora bien, esto no es, digo, esto puede pintar una foto bastante representativa del caso del Reino Unido y de otros países más desarrollados, pero de ninguna manera abarca las problemáticas que conocemos en el mundo menos desarrollado. Digo, uno de los grandes problemas que tiene África subsahariana hoy es electrificarse. No hablemos ya de calefaccionar un hogar, simplemente poder prender un foco dentro de una casa sin usar baterías, por ejemplo. Entonces, a partir de esto surgen cuestionamientos a esta forma de pensar la pobreza energética, no porque esté mal per se, sino porque no parece abarcar, no parece conquistar todas las realidades detrás de este fenómeno. Entonces, más adelante, lo que se empieza a pensar es una idea de privación relativa y de comprender que hay necesidades sociales
que podemos satisfacer y que satisfacemos a través de la energía. Y que dependen obviamente de la estructura social e institucional en la que se desempeña un hogar. En 2014, García Ochoa plantea la definición que yo creo que se adecua más a Latinoamérica. Lo que plantea es un enfoque directamente pensado para Latinoamérica y es esta idea de que un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas, que están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales. Es decir, que estamos hablando de un fenómeno que es situado, que la privación de un hogar en Bahía Blanca probablemente no se manifieste de la misma forma que la privación en un lugar de África rural o en un lugar de Reino Unido. ¿Sí? Tenemos necesidades que se rigen de acuerdo a convenciones sociales y culturales y tenemos que tratar de hacer el concepto lo más flexible para poder abarcar esas realidades. No hay un consenso acabado sobre cuál es la definición que prima. Hoy en día se usan medio que todas las definiciones, no sé si todas las definiciones, pero sí se trata de entender que vamos hacia una mirada más abarcativa, vamos hacia un concepto más relacionado con el último que les mencionaba, pero nuestra gran limitante para poder utilizar esto, y les voy a hablar de eso más adelante, es nuestras fuentes de información. ¿Sí? ¿Cómo medimos la pobreza energética? Tenemos tantos indicadores como definiciones. Por un lado, alguna literatura o algunos estudios lo que hacen es basarse en el nivel de gasto energético. Entonces, lo que vamos a hacer es estamos refiriendo al concepto de pobreza energética que les hablé antes, ¿no? De un hogar que más del 10% de su ingreso en pagar las facturas de energía. Entonces, uno de los indicadores es justamente el indicador del 10%. Hay otros autores que lo que dicen es, sí, es verdad, si uno gasta demasiado en energía, eso puede ser señal de que básicamente la energía se convierte en una barrera para el desarrollo de otras capacidades, porque estoy destinando mucho de mi gasto a eso, pero también me puede pasar que yo esté gastando muy poco en energía porque me estoy autoprivando, ¿no? Porque básicamente como no puedo pagar la cuenta de gas a fin de mes, consumo menos, paso frío, cocino menos, por ejemplo, eh, apago, mm, apago elementos electrónicos más tiempo del que me gustaría porque no puedo afrontar la cuenta de electricidad a fin de mes. Entonces, también se desarrollan indicadores para medir ese tipo de, que se la llama pobreza energética escondida. Después, otras propuestas son decir, bueno, el 10% es un umbral arbitrario para decir, digo, ¿de dónde sale que el 10% me dice si consumo más, consumo menos, soy pobre energético? Entonces se plantean otras medidas como el doble de la mediana del gasto energético del país, ¿no? Otra de las formas que tenemos de medir la pobreza energética es de acuerdo a las fuentes de combustibles que utilizan los hogares para satisfacer sus servicios energéticos. Entonces, lo que estamos pensando es, vamos a decir que un hogar es pobre energético o no, si, por ejemplo, no puede calefaccionarse usando combustibles modernos. Combustibles modernos me refiero a gas, electricidad, gas envasado en última instancia. Los hogares que no pueden hacer esto se calefaccionan con combustibles tradicionales, como son, por ejemplo, el querosén, la basura, la leña. Después vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero que básicamente todos tienen efectos nocivos para la salud. Entonces, muchos estudios recurren a utilizar esto como una medida para determinar si un hogar está privado energéticamente o no. Y por último, en algunos estudios más recientes, lo que se utiliza es muchas dimensiones a la vez. Considerar tanto dimensiones de acceso y de las fuentes de combustible, como también considerar la posibilidad de acceder a servicios a tecnologías de información y comunicación, etcétera. Y ahí surge el índice multidimensional de pobreza energética. ¿Qué es lo que determina que usemos un indicador u otro para medir pobreza energética? La información que tengamos. Hoy en día, en Latinoamérica, conseguir encuestas de hogares que tengan información sobre módulos de energía es todo un desafío. Y si tienen información, probablemente no tengan de todas las dimensiones que les conté recién. Entonces, el analista un poco tiene que recurrir a
lo que tiene disponible. Obviamente, si lo que tiene disponible tiene sentido para el contexto que está analizando, ¿no? Yo no voy a usar como indicador de pobreza energética en Argentina el acceso a electricidad, cuando el 98% de los hogares, el 98% de la Argentina está electrificada. Eso es un indicador que es más pertinente para África, ¿no? De esto vamos a seguir un poco más adelante. Permiso. Ahora, yo les contaba que estamos viendo en ascenso el interés por la pobreza energética en básicamente todas las dimensiones que les comentaba, en la agenda internacional, las personas googleando y los académicos estudiando. ¿Por qué? Bueno, la pobreza energética es muy nociva para varios desarrollos valiosos que tenemos los seres humanos. Una de ellas, y la principal, es la salud física. Calefaccionarse utilizando combustibles tradicionales, ¿sí? Trae un mayor riesgo de enfermedades cardiorrespiratorias y cardíacas. ¿Por qué? Básicamente porque estamos entrando en una combustión que no es limpia y lo estamos haciendo dentro de nuestro hogar, con una frecuencia alta. Otros estudios también lo que dicen es que los hogares muy fríos también están asociados a mayor riesgo de enfermedades respiratorias y cardíacas. Por otro lado, también tenemos un empeoramiento de la sintomatología en enfermedades reumáticas para aquellas personas que viven nuevamente en hogares muy fríos y o calefaccionándose por medios no limpios. En países con temperaturas más extremas, bueno, en países no, en zonas con temperaturas más extremas, no tener acceso a refrigeración implica también un riesgo de sufrir shocks de calor. Y por último, y algo que es un servicio energético esencial, es la capacidad de preservar alimentos, ¿sí? Si uno no tiene acceso a electricidad constante, no puede tener la heladera funcionando y no puede conservar los alimentos apropiadamente. Seguramente recurra a formas más tradicionales de hacerlo y menos seguras. Por otro lado, también muchos estudios mencionan grandes efectos sobre la salud mental de las personas que están en condición de pobreza energética, ya sea porque obviamente hay un factor estresante de estar en una situación de privación, cuando uno está colgado de la luz, cuando uno, por ejemplo, no tiene electricidad y depende de las horas del día para llevar a cabo sus tareas, eso es un factor estresante. Esto se me escapó, mala condición de los alimentos, y aislamiento y exclusión, sobre todo en personas mayores que quizás no tienen tanta facilidad para salir de su hogar. El hecho de no tener una vivienda climatizada, iluminada, puede llevar a que haya una mayor reclusión, un mayor aislamiento y una mayor exclusión social. Y por otro lado, y esto junto con la salud física, yo creo que son las dimensiones más preocupantes, eh, es que quita oportunidades estar en pobreza energética. ¿Por qué? Por un lado, educativas. Si uno no tiene acceso a tecnologías de información, porque por ejemplo no tiene luz o electricidad o internet en la casa, no tiene forma de estudiar de noche, por ejemplo, eh, uno está necesariamente privado y en desventaja con respecto a otros. Y eso lo que hace es que probablemente aprenda menos, no por condiciones inherentes a uno, sino por la situación de privación en la que se encuentra. Y eso necesariamente viene atado a menores oportunidades laborales en un futuro. Bien, ¿cuál es el panorama argentino? ¿Cuáles son las cuestiones que vamos a considerar para pensar la pobreza energética en Argentina? Una serie de autores que trabajan sacaron adelante un documento de trabajo con la CEPAL, que es la Convención Económica para Latinoamérica y el Caribe. Eh, Hicieron un par de puntos que me pareció importante mencionar respecto de las cuestiones que vamos a tener que tener presentes para pensar la pobreza energética en Argentina, que son la variabilidad climática, la matriz energética residencial, los precios de la energía y los contextos socioculturales. Yo le voy a dar énfasis más a los primeros tres, el tercero, el cuarto después les cuento, pero me parece que los otros tres hacen más a la cuestión. Lo que vamos a hablar y lo que plantean estos autores es, y básicamente toda la literatura para Latinoamérica es, nosotros en esta zona del globo sufrimos privaciones que son del orden básico.
cuando hablamos de pobreza energética. No estamos pensando en hogares fríos, sí, pero ese no es el mayor problema. Estamos pensando en gente que quema basura dentro de su casa para calefaccionarse, o que, por ejemplo, mete un ladrillo arriba de la hornalla para calentarlo y lo lleva a la cama después, ¿sí? Son privaciones del orden básico. Por eso es más acuciante y es una cara más oscura, si se quiere, de esta problemática que la que vemos en el Reino Unido, que es donde nacieron las investigaciones en este tema. Bien, en cuanto al primer factor, hablamos de la variabilidad climática. Esto que les digo acá es un mapa en el que vemos Argentina por zonas bioambientales. Eh, Somos un país muy largo que cubre muchas latitudes y por lo tanto tenemos muchísima variabilidad climática. Y eso lo que plantea son varias cuestiones. Por un lado, hace que sea muy difícil utilizar un único parámetro para definir pobreza energética. ¿En qué sentido? Y bueno, que seguramente los hogares del norte no necesitan calefacción en la medida en que sí lo necesitan los hogares más del sur, que sin calefacción probablemente no puedan ni siquiera habitar en esas zonas. Inversamente, ¿qué necesitan los hogares del norte? Refrigeración, porque hace mucho calor. Mientras que en el sur la tenencia de aire acondicionado no puede ser un poco más eh, menos necesaria, ¿sí? Esta variabilidad climática nos plantea, por un lado, problemas metodológicos, si se quiere, pero también dilemas distributivos que han quedado bastante de manifiesto con el establecimiento de la ley de zona fría. No sé si los que están acá presentes tienen alguna idea. La ley de zona fría en un principio era un régimen a partir del cual, con un sobrecargo en las facturas de gas de los usuarios del resto del país, las provincias patagónicas y el departamento de Malahue se obtenían un descuento en sus facturas de gas. En 2021 esa ley se amplió, incluyendo incluso a nosotros mismos. Nosotros en Bahía Blanca estamos dentro del régimen de zona fría y recibimos un subsidio del 30% para los que somos población general y del 50% para casos vulnerables. Esto, esto plantea grandes dilemas distributivos de los que vamos a estar hablando un poco más cuando hablemos de políticas públicas, pero básicamente la primera salvedad o la primera queja que uno escucha, sobre todo de economistas, es las zonas más ricas del país, que también son las zonas más frías, son las únicas son las que se benefician de este subsidio, ¿sí? Mientras que las zonas de menores ingresos, donde tenemos mayores tasas de pobreza estructural, por ejemplo, son quienes tienen que financiarlo. Y eso es un problema de equidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta cuál es la matriz energética residencial. Como les decía, 98% de los hogares accede a servicios eléctricos. No tiene demasiado sentido que yo plantee como acceso a electricidad como mi principal variable para determinar pobreza energética o no. 67% de los hogares en conglomerados urbanos accede al gas de red. Ahí sí tenemos más variabilidad. De hecho, tenemos 3 provincias en el norte grande que ni siquiera tienen conexión al gas de red. Ahora bien, tenemos que estos hogares están mayormente concentrados en zonas sur y centro del país. Entonces, mientras en el sur y en el centro la gran mayoría de los hogares accede, tenemos capaz un 92, incluso un 87% de hogares en provincias del norte que tiene luz. Insisto, con el norte grande argentino que tiene, como les decía, 3 provincias que directamente no tienen acceso a la red de gas. Y además tiene zonas en las que cuenta con población dispersa y con condiciones que son complejas topográficamente, que por lo tanto hacen que sea más difícil incluso tener un tendido eléctrico. Sobre todo, y otra cosa que es transversal en todo el país, es las áreas rurales. Las áreas rurales en general no tienen acceso, por un lado no tienen demasiado acceso a los servicios o tienen acceso en menor medida que las zonas urbanas, pero además no tenemos datos, no tenemos ninguna encuesta que releve, o si las tenemos son muy escasas para lo que necesitaríamos, que releven estas problemáticas en las zonas rurales. Y eso tiene una razón de ser que no es menor. Las encuestas son caras, llevan mucho tiempo, llevan mucha gente. Las zonas rurales tienen gente muy dispersa que probablemente sea difícil de encontrar a la hora de realizar una encuesta. Eso significa muchos intentos de visitar
y de revisar y de pagarle al encuestador para que visite, y una muy baja tasa de concreción de encuestas. Es un problema que no es solo nuestro, es un problema que tienen muchísimos países, si no todos, algunos lo resuelven mejor que otros, pero es muy difícil obtener datos de las zonas rurales. Por último, en cuanto a los precios de la energía, nosotros llevamos muchos años en los que tenemos una coexistencia de políticas, de distintas políticas de subsidios. Tuvimos los subsidios a la energía, que vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero estuvieron presentes casi desde el inicio de este siglo. La tarifa social que se inaugura en 2016, el programa Hogar, que es un programa para reducir el precio de las garrafas a hogares vulnerables, ¿sí? Entonces, vamos a estar pensando en precios de la energía que estuvieron intervenidos durante prácticamente los últimos 20 años y que han resultado ser problemáticos para el sector y para las decisiones de consumo de los hogares. Bien, hechas todas estas consideraciones, tenemos una serie de estimaciones para el nivel de pobreza energética en Argentina. Para el 2018 tenemos un intervalo que van a ver que es una banda muy ancha, ¿no? Para el 2018, si usamos el indicador del 10%, es decir, consideramos que un hogar pobre energético es aquel que gasta más del 10% de su ingreso en pagar energía, tenemos algunos autores que estiman en 17% la pobreza energética en Argentina, otros que llegan incluso hasta el 28%. Las diferencias se dan básicamente por decisiones metodológicas y por correcciones en los números que son meramente metodológicas. No me quiero poner muy técnica y aburrida con eso ahora. No nos va a importar tanto el número como la trayectoria de la pobreza energética. Sí, es lo mismo que pasa con la pobreza monetaria. Uno puede decir, tomar el indicador que da el INDEC, puede tomar el indicador de la UCA. Sobre cuál es el verdadero, difícilmente nos vayamos a poner de acuerdo. Lo que sí nos interesa ver es si está subiendo o está bajando a lo largo del tiempo. Una serie de autores lo que hacen es estimar para 3 periodos en el tiempo, que son 2005, 2013 y 2018, y encuentran justamente una forma de U. En 2005 tenían una pobreza energética del 12,1% de la población. En 2013 esto alcanzaba solo 1,9% de los hogares y después en 2018 nuevamente a el 13,8%. Y esto se corresponde bastante bien con lo que fueron los precios de la energía y las políticas de subsidios que se llevaron a cabo durante este periodo, ¿no? A partir del 2002 y de la ley de emergencia energética se congelan las tarifas energéticas y el Estado pasa a subsidiar la diferencia entre el costo de generación y el precio que pagaba el usuario. Hasta 2015, que hay un cambio de gobierno, esto se perpetuó durante mucho tiempo, llegando a que nosotros como usuarios pagáramos solo el 15% del costo de la energía. Y eso un poco explica por qué en 2013 tenemos una tasa de solo el 1,9%, ¿no? Además de que fue un periodo de crecimiento de los salarios, crecimiento económico, por lo cual si estamos pensando que el indicador es cuánto gasto de energía sobre cuánto gano, y cada vez gasto menos en energía porque estoy muy subsidiado y a la vez cada vez gano más porque el país está creciendo, estoy haciendo una generalización muy burda, pero es para que tengamos la imagen. Entonces, eso explica muy claramente por qué llegamos a tener tasas tan bajas de acuerdo a este indicador. Después, en 2015, lo que ocurre es se saca el congelamiento, se empiezan a reducir muchísimo los subsidios a la energía y por lo tanto pasamos a tener un gasto que pasa a ser 377% mayor al que teníamos antes de la eliminación de los subsidios, ¿sí? Piensen, es un periodo con inflación, entonces no es un incremento real de 377, pero los precios se incrementan por la mitad de eso, algo así como en el orden del 170% en ese periodo. Esto, nuevamente, acá les muestro otra serie de otro trabajo, pero que un poco lo que muestra es lo mismo. Estamos hablando de tasas muy altas en 2002, en periodo de crisis, de muy bajos salarios reales, de caída del empleo, etcétera. Una tendencia decreciente constante a lo largo de los periodos en los que los precios de las tarifas quedan congelados y nuevamente una
crecida importante cuando tenemos el famoso así llamado tarifazo. En cuanto a la utilización de mediciones multidimensionales, porque todo lo que yo les estuve hablando recién fue con el indicador del 10% y de pensar en la pobreza energética como una problemática de gasto excesivo, ahora vamos a pasar a pensar en mediciones multidimensionales. Este mismo colega, Julián Puig, en 2025, junto con otros colegas, encuentran básicamente la misma trayectoria, alta en 2005, muy baja en 2013, alta de nuevo en 2018. Y acá algo que me pareció re interesante para mostrar es cómo se reparte esto a lo largo de los departamentos del país, ¿no? Entonces, donde vean zonas celestes, azules, blancas, vamos a estar hablando de departamentos con una incidencia muy baja en la pobreza energética. Y cuando vean zonas rojas o naranjas, vamos a estar hablando de departamentos que tienen una mayor concentración de hogares que están en pobreza energética. ¿Sí? Entonces podemos ver claramente cómo el norte grande del país concentra una enorme cantidad de estos hogares que comentamos. Bien, ¿cuál es el panorama de Bahía Blanca en todo esto? No podemos, esto que yo les mostré recién muestra cálculos para 2005, 2013, 2018. Nosotros no tenemos datos de Bahía Blanca para hacerlo, para hacer esas estimaciones y les voy a explicar por qué. Sí podríamos usar los datos censales, todavía no lo hemos hecho, eh, pero en este caso, en los casos que les mostré, lo que se usa son encuestas de hogares, la encuesta nacional del gasto en hogares y, si no, la encuesta permanente de hogares. Esas encuestas no están desarmadas a nivel departamento. Uno ve un hogar, ve una encuesta, sabe en qué provincia está y en qué zona, pero no sabe a qué departamento corresponde. Por lo tanto, usarlos como fuentes de datos para hacer estas estimaciones es impracticable, no tenemos forma de diferenciarlo. Y es una larga demanda que tenemos los economistas para el INDEC, que parece que no se va a sortear. Si somos optimistas, les pido a todos que crucen los dedos a ver si capaz nos sirve para las próximas encuestas. Nosotros lo que sí hicimos, como una iniciativa del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, fue en 2021, a partir de un proyecto de unidad ejecutora de CONICET, llevar a cabo una encuesta que fuera representativa de la población bahiense. Fue un esfuerzo muy grande, insisto, hacer una encuesta requiere mucha gente trabajando, requiere obviamente pagar a todos los encuestadores, hacerla en un marco de tiempo acotado para que los resultados tengan sentido y sean comparables entre sí todos los datos, y una fuerte tarea de coordinación del trabajo de campo y de la organización de las bases de datos. Es algo de lo que estamos muy orgullosos en el instituto de haber llevado a cabo. Logramos relevar a 1.421 hogares y 4.199 personas, ¿sí? Eso hace que la encuesta, dado que fue llevada a cabo con un método muestreo aleatorio, la encuesta es representativa de la población bahiense y además salva algunos problemas que tienen otras fuentes de datos, que es que tienen muy buena cobertura de los barrios vulnerables. ¿Sí? Hicimos encuestas en todos los barrios de Bahía. A partir de esa encuesta que nosotras pudimos hacer un primer informe de pobreza energética para la ciudad. El año pasado repetimos el esfuerzo y llevamos a cabo la encuesta de inclusión social sostenible, que básicamente lo que hicimos fue repetir el operativo del proyecto Unidad Ejecutora con algunas leves modificaciones metodológicas. Nuevamente llegamos a alcanzar mm, una cantidad muy similar de hogares, creo, si no me equivoco, estuvo más cerca de 1.400 que de 1.420. Logramos que sea representativa de Bahía y nuevamente llegamos a cubrir todos los barrios. A partir de esto, y de este último informe que realizamos en base a la encuesta de 2024, pudimos agregar una pregunta que relevara sobre cómo gastan energía los hogares. No solo cómo consumen, sino cuánto gastan y en qué gastan. Esto que ven acá estamos tomando el total de gasto energético que tienen los hogares
en barrios no vulnerables arriba, barrios vulnerables abajo. Y estamos diciendo, lo estamos descomponiendo por fuentes, básicamente. Entonces, lo que vemos es que en qué gastan más energía tanto los barrios vulnerables como los no vulnerables, en qué gastan más dinero dentro del módulo energético los hogares en electricidad, ¿sí? Que representa casi el 60%. Después, segundo, viene gas de red, y después vemos una clara diferencia entre barrios no vulnerables y barrios vulnerables. ¿Por qué? Porque el gasto en gas envasado o garrafa en barrios vulnerables es mucho mayor que en barrios no vulnerables. En muchos casos, debido a que directamente ni siquiera tienen acceso a la red de gas, ¿sí? Y otros, leña y otros, que ese otros engloba querosén, basura, biomasa, etcétera, cualquier otra cosa que no sea gas, electricidad, garrafa o leña, también tiene mucha más presencia en los barrios vulnerables, ¿sí? Después, algo que nos pusimos a mirar fue no solo cómo gastan energía los hogares, cómo es el gasto en pesos, sino también cómo satisfacen sus servicios energéticos. Siempre nosotros nos concentramos sobre todo en calefacción y cocción, porque son las fuentes de datos que son las preguntas que la mayoría de las fuentes de datos incluyen. Y acá lo que tenemos es, vamos a comparar el año 2021, que es cuando realizamos la primera encuesta, con el año 2024. ¿Sí? En 2021, los barrios vulnerables, que son los que están viendo más a la izquierda, creería que están viendo ustedes, tenían esta enorme participación de leña como servicio como fuente de combustible para calefaccionarse. También otros pesaba muchísimo en la cantidad total, algo así del 10%, 8,54 garrafa y todo lo restante eh, en gas de red, ¿sí? La- la- el resultado optimista que nosotros podemos encontrar es que si vamos al mismo gráfico en 2024, hay un gran crecimiento de la utilización de gas de red para calefaccionar en barrios vulnerables, ¿sí? Se reduce mucho la utilización de leña, se reduce la utilización de otros y crece la electricidad para calefaccionarse, lo cual es una buena noticia. En barrios no vulnerables la foto no cambió demasiado, creció un poco la utilización de gas de red, no de manera llamativa. Lo que a nosotros nos dio, estos son primeros estudios que hacemos, son una serie de estadísticas que sacamos antes de estimar para hacernos una idea un poco de cómo viene el problema. Es un resultado optimista, ¿por qué? Porque nos lleva a creer que probablemente vamos a ver una mejora en los indicadores, porque estamos viendo que los barrios vulnerables están consumiendo energía para calefaccionar, al menos de manera más limpia, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos con los que nosotras trabajamos a lo largo de los dos informes? Utilizamos pobreza en equipamiento, que básicamente lo que estamos haciendo alusión es a la incapacidad de tener un equipamiento que sea acorde, o directamente de tener un equipamiento para la satisfacción de servicios energéticos. ¿A qué me refiero con equipamiento? A heladera, a calefactor, a radiador, aire acondicionado, etcétera. Entonces, definimos que un hogar iba a estar en pobreza en equipamiento si carecía de equipamiento justamente para refrigerar alimentos, refrigerar o calefaccionarse y cocinar. Además, estipulamos que si no cuenta con ningún tipo de equipamiento para calefaccionarse o cocinar, está en pobreza en equipamiento severa. Después hablamos de indigencia energética, y esto, la idea es, pensamos a la indigencia energética así, en relación a la pobreza energética, así como pensamos a la indigencia como en relación a la pobreza, y es, la indigencia energética es la manifestación más severa de la pobreza energética, y estamos hablando de personas que se calefaccionan o cocinan utilizando combustibles tradicionales, que por todo lo que ya les conté, tiene efectos muy, muy nocivos sobre la salud, aparte de que es peligroso, eh, y que además, o también incluimos hogares que utilizan gas envasado y tienen ingresos menores a la canasta básica total. Y por último, incorporamos el concepto de vulnerabilidad energética para hacer referencia a hogares que, si bien no necesariamente están privados
están muy cerca de estarlo, son muy vulnerables. Cualquier situación compleja que les toque atravesar probablemente los haga caer directamente en la privación. Y para medir esto, lo que utilizamos fue considerar si el hogar tiene una conexión regular o no a la red de electricidad. Aquellos hogares con conexiones irregulares o que tienen generación propia y tienen ingresos muy bajos fueron considerados como hogares en condición de vulnerabilidad energética. Esto luego un poco lo condensamos y dijimos, si estas personas, si el hogar sufre las tres cosas a la vez, o sea, no tiene acceso a equipamiento para cocción ni calefacción, no tiene una conexión regular a la red eléctrica y además calefacción a cocina usando combustibles tradicionales, estamos hablando de un caso de pobreza energética severa. Si solamente experimenta alguna de las dos privaciones, estamos hablando de pobreza energética moderada y alguna de ellas la llamamos como pobreza energética leve. Acá les muestro, no sé, espero que lo lleguen a ver bien, les muestro los resultados que nosotros obtuvimos, tanto para el 2021 como para el 2024. Acá un comentario. eh, si ustedes leen nuestros informes, nuestro informe de 2021 no tiene exactamente los mismos números que ven acá, y eso es porque hicimos un cambio metodológico, está todo aclarado en el informe de 2024. Pero básicamente tuvimos que volver a calcular en 2024 los valores de 2021, porque cambiamos algo en la ponderación de los hogares. No es importante para el caso, les digo, de todas maneras, todo esto está aclarado. ¿Qué encontramos? Básicamente, sigamos a las últimas tres líneas. En 2021 teníamos 34.210 hogares en pobreza energética leve, 6.914 hogares en pobreza energética moderada y 1.466 en pobreza energética severa. Estamos hablando de 5.338 personas. Es un montón. Lo bueno, la buena noticia que les di anteriormente tuvo un correlato también en estos resultados, porque si vamos a 2024, lo que encontramos es que tenemos de 34.210 hogares pasamos a 26.422 en pobreza energética leve, de 6.914 pasamos a 5.212 en pobreza energética moderada. Estamos hablando de reducciones en el orden de, en el primer caso, de 25.000 personas y en el segundo de 4.000. Eh, por último, en pobreza energética severa, pasamos de tener 1.466 hogares en pobreza energética severa a tener 621. ¿Sí? Es una buena noticia. Queda mucho trabajo por delante, pero a nosotros esto nos pareció de mínima buena noticia. Otra cosa que nos permitió medir esta encuesta, no tengo datos para 2021 porque no lo habíamos hecho así en un principio. Como les comentaba, preguntamos en qué gastan, cuánto gastan, cómo gastan energía, dinero en energía los hogares. Lo que encontramos es que el 48,93% de Bahía gasta más del 10% de sus ingresos en energía. Acá una salvedad, la encuesta la realizamos en junio del año pasado. Era un momento en el que, seguimos en ese momento, ¿no? Pero empezamos a ver la eliminación de subsidios energéticos también y saltos en las tarifas. Este indicador a nosotras nos preocupa. Sí es verdad que toda encuesta de hogares tiene fallas a la hora de medir el ingreso de las personas, porque básicamente las personas suelen subdeclarar, tanto las personas de mayores ingresos como las de menores ingresos suelen subdeclarar, suelen. Y por otra parte, cuando uno pregunta cuánto pagó de gas, cuánto pagó de luz, mucha gente no te sabe responder o te respondió el hijo del que paga, entonces no tiene muy claro eso. Entonces, este dato nosotros lo tomamos con pinzas, pero no deja de preocuparnos en cuanto a la asequibilidad de la energía. Entonces, lo que vemos es, hay una mejora en las cuestiones de acceso. Tenemos personas en barrios vulnerables que pueden usar más gas de red antes que otros recursos, pero a la vez tenemos que los hogares de Bahía gastan mucho, ¿sí? Lo mismo, este otro indicador es el del doble de la mediana y también nos da, es un poco menor, pero nos da 34,98% de hogares. Por último, lo último que hicimos en el informe fue llevar a cabo una medición multidimensional de la pobreza energética. Entonces ahí lo que consideramos fue, esto es un índice compuesto que básicamente lo único que hace es
sumar privaciones en distintas dimensiones, multiplicarlas por algún número menor a 1, es decir, como sumar partecitas, y devolver un índice, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de interesante este índice? Es que nos da dos números importantes, que son incidencia de la pobreza energética, es decir, cuántos hogares están afectados, y intensidad, es decir, cuán intensa es la privación para los hogares afectados. Y replica básicamente el trabajo que se hace para medir el índice multidimensional de pobreza, que también está disponible para Bahía Blanca en el informe de María Emma Santos para los 2 años en cuestión. Consideramos acá 6 dimensiones, que es lo que plantean los autores originales, y es el combustible que se utiliza para cocinar, el combustible que se utiliza para calefaccionarse, el tipo de conexión a la red de electricidad, el equipamiento del hogar, el acceso a equipamiento para educación y entretenimiento y el acceso a medios de telecomunicación. Cuando hicimos esto, no lo habíamos hecho en el informe anterior, lo incorporamos en este nuevo informe, lo replicamos para los números de 2021 y tenemos 21,2% de personas o 20,3% de los hogares que están en condición de pobreza energética multidimensional con una intensidad de 28,4%. Esto que ven acá, el MEPI, es el valor del índice, que es la multiplicación de uno por otro. No es informativo en este momento. Acá otra vez vemos una mejora con respecto a 2021, porque antes teníamos 23,8% de las personas y 21% de los hogares en pobreza energética multidimensional. Y también teníamos mayor intensidad, o sea, no solo teníamos más gente, sino que la gente estaba en promedio más privada de lo que está ahora, ¿sí? Entonces, bueno, otra buena noticia. Bien. Bien, ahora vamos a pasar estos últimos minutos. La idea es hablar un poco de tanto las políticas públicas que están vigentes, como cuáles son los que yo creo, con total humildad, digo, en esto no creo tener eh, ni agotar la discusión ni tener las respuestas correctas, que pueden ser algunas alternativas o algunos desafíos también para afrontar en el marco del diseño de las políticas públicas de cara a lo que viene. Actualmente estamos en el periodo de transición de los subsidios energéticos focalizados. Yo les hablé de que justamente durante un gran periodo de tiempo estuvimos bajo un régimen en el que todos los usuarios de energía estábamos subsidiados en nuestro consumo. Actualmente, eso tuvo un par de idas y vueltas, pero actualmente lo que se está haciendo es salir de ese régimen para tratar de focalizar en hogares de menores ingresos. Eh, este periodo de transición tenía que terminar a los 6 meses de iniciado, se prorrogó, todavía seguimos en el periodo de transición en el cual la Secretaría de Energía y los responsables tienen que delimitar cómo sigue el esquema de subsidios. De lo que se habla es en general de hacer un cambio en la forma en que se subsidia y solamente cubrir un bloque energético, es decir, en vez de subsidiar la totalidad del consumo de un hogar, subsidiar hasta cierto monto, hasta cierta cantidad de metros cúbicos o de kilovatios hora, y luego el resto queda a precio de mercado para el hogar. También se habla, justo ayer se anunció, por ejemplo, la recategorización de 15.000 usuarios en Cava, y también se dio potestad para hacer un cambio en las pautas de aumento mensual para los distintos segmentos. Básicamente, ¿cuál es la idea detrás de esto? Acercar el precio al costo de generación y distribución. Esto que vemos acá es, en el gráfico de la izquierda, lo que ven es cómo ha ido variando en pesos corrientes, o sea, no deflactados por inflación, la canasta de servicios en AMBA. La canasta de servicios que incluye servicios energéticos, pero también transporte. Esto es de AFISPOP, del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, dependiente de la UBA. Básicamente lo que vemos es que desde diciembre de 2023 hasta ahora tenemos un incremento muy grande en la canasta de servicios energéticos y de transporte. Pero acá a la derecha lo que vemos es, en promedio, cuánto pagamos del costo cuando pagamos esos servicios. En agua se paga el 100%, en energía eléctrica, en gas y en transporte, en promedio los usuarios pagan el 46% del costo de generación.
¿Por qué digo en promedio? Porque están promediando hogares que tienen subsidio y hogares que no tienen subsidio. Obviamente los hogares que no tienen subsidio pagan un porcentaje mayor del costo de generación. Todavía seguimos lejos de alcanzar a pagar la energía lo que en verdad sale, con lo cual no está finalizado el esquema a seguir, pero entiendo que va a seguir siendo de retiro de subsidios y de aumento de tarifas para acercarse más al costo de generación. Otro de los programas es el que les comenté de la ley de zona fría. También la tarifa social que se instrumentó en 2016 con el objetivo justamente de lograr focalización. Cuando hablamos de focalización nos referimos a dirigir la política social o la política pública a un grupo que nos parece que es prioritario. En este caso, ¿quién pensaríamos candidato natural? Bueno, los hogares que están en pobreza energética y si no los puedo encontrar, de mínima los hogares que tienen menores ingresos. También está vigente el programa Hogar, que es un subsidio a la compra de gas envasado. Y por último, en Bahía Blanca todavía estamos en la fase de inscripción para el Plan Calor, que es una iniciativa del municipio para intentar ayudar a las familias que están en una situación de privación energética a pasar el invierno de menor manera. ¿Cuáles son los desafíos o qué es un poco lo que yo pienso que puede ser tanto difícil como necesario para seguir adelante? En un momento el gobierno habló el gobierno nacional de crear una canasta básica energética, básicamente encontrar a familias que gastan, a familias que cumplen ciertas características, pero además gastan más del 10% de su ingreso en energía y subsidiarles por ese exceso, por sobre el 10% que gastan. No he leído muchos avances a este respecto sobre si efectivamente se va a llevar a cabo. Ese sería un buen punto de partida. Después, en cuanto a los desafíos de esta salida de los subsidios energéticos con los cuales hemos convivido durante alrededor de entre 15 y 20 años, por un lado, hay una consecuencia natural de pagar la energía barata y es que uno no actualiza su equipamiento para llevarlo a uno de consumo más eficiente. Básicamente, ¿por qué? Porque obviamente ese equipamiento es caro y si yo no noto en mis facturas de gas o de electricidad el hecho de que mi equipo es viejo y consume mucha energía, no tengo ningún incentivo a cambiarlo. Por otro lado, también tenemos un problema que nosotras notamos cuando hicimos una serie de trabajos también para evaluar la segmentación de tarifas, es muchos de los hogares que están privados presentan malas condiciones en su vivienda y por lo tanto una mala envolvente del hogar y muy baja capacidad para retener temperatura. Entonces, salir de los subsidios energéticos o mantenerlos solo para un bloque de consumo, eh, si bien es razonable dado el objetivo de llegar a cubrir el costo de generación de la energía, es un problema para los hogares de menores ingresos, porque los hogares de menores ingresos consumen energía de forma muy ineficiente. Tienen heladeras viejas, tienen estufas a resistencia, tienen viviendas que no tienen buena aislación, por lo tanto consumen cantidades mucho más grandes de lo que sería eficiente. Y si no tenemos una solución para tener una mayor capacidad de retener calor, básicamente con un aumento muy grande de tarifas, lo que tenemos es mayor nivel de privación energética. En Bahía tuvimos una inundación, de paso, como si fuera de poco todo. 1 y 2 empeoran muchísimo. Estamos hablando de equipamiento que fue mucho del equipamiento con el que cuentan los hogares, fue completamente destruido y reemplazado por otro que aquellos que pudieron acceder al subsidio de nación a lo mejor pudieron comprar nuevo. La mayoría puede haber recibido de donaciones y ese equipamiento naturalmente uno no esperaría que sea de nivel AAA más, que es el más eficiente para consumir energía, ¿sí? Y obviamente la inundación para las condiciones de la vivienda eh, es otro gran problema a resolver. En lo que yo pienso es, en este marco, ¿qué se puede hacer desde el gobierno? Es, bueno, programas de créditos a tasa subsidiada,
para comprar equipamiento, para comprar heladera, para comprar pantallas en vez de calomentores, o programas también de compra en cuotas, y también programas de créditos a tasa subsidiada para la compra de materiales y la realización de reformas para mejorar la envolvente del hogar. Digo, sacar los subsidios energéticos a los hogares de ingresos altos es una medida que es justa y que es razonable. No pagar subsidios por consumos siderales de energía es correcto. Hacer esto sin hacer nada para compensar en cierto sentido a los hogares que no tienen otra opción que consumir mucha energía porque tienen mal equipamiento o tienen mal envolvente del hogar, es un poco condenarlos a estancarse en la pobreza energética. Así que bueno, esto es lo que tenía propuesto para hoy, así que escucho preguntas. Bueno, como decía Milena, vamos a abrir un espacio para las preguntas. No sé si paso directamente este micrófono o hay otro. Bueno. Bueno, felicitaciones por la exposición muy... Bueno, felicitaciones por la exposición muy clara. Y la pregunta, que es un tema que venimos trabajando en el Instituto de Derecho Energético, es justamente sobre pobreza energética y el tema vinculado a los programas que se vienen trabajando como desafíos y políticas públicas. ¿Qué incidencia tiene o si han analizado ustedes la figura, digamos, de la generación distribuida, ¿sí? Y de proyectos a lo que es el usuario que produce energía, eh, con nuevas pantallas solares y demás, que está la ley nacional a nivel provincial, pero no se está viendo, digamos, un incentivo ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal. Hay algunos proyectos en el AMBA con almacenamiento también para prever crisis energéticas, pero a nivel local. La pregunta específica es, ¿el municipio tiene proyectado algún programa específico justamente para el impacto que tiene la energía distribuida sobre la tarifa de energía eléctrica? Que yo sepa, no conozco todos los planes del municipio, solamente trabajé con ellos en el asesoramiento del Plan Calor. Nosotros no tenemos, o yo hablo por mí, y que llevo menos tiempo también trabajando en esto, algún estudio sobre el impacto de la generación distribuida en cuanto a la penetración, por ejemplo, o la utilización de energías renovables para quizás sortear. Hay trabajos, hay un problema que tienen algunas energías renovables, en general la energía solar, y es que no son, eh, no son un sustituto exacto de la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, tenés mucha menos tensión, tenés para calentar agua capacitas una hora, utilizando una pava en vez de lo que llevas en 5 minutos. Ha habido iniciativas de tratar de utilizarlos para poblaciones vulnerables y lo que se ve es que no hay adopción de esa tecnología, porque básicamente hay una expectativa de lo que el usuario espera recibir, que es luz como la que tenemos nosotros en nuestras casas, y la energía renovable no te presta eso. La utilización, por ejemplo, de colectores solares que se utilizó en el programa PERMER no te permite eso. Entonces, se dejan de utilizar. Esa es la experiencia que hemos visto nosotros. Seguramente sería deseable hacer una segunda experiencia, aunque sea para tratar de ver si con los aprendizajes de esta iniciativa podemos lograr como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Empezar a lograr una mayor penetración de energías renovables y avanzar en el tema de la transición energética y por el otro lado bajar grados de privación para nuestra población. Sí, seguramente. Milena, sí, buenas tardes. En primer término, agradecerte la presencia acá en el Colegio de Abogados. Creo que ha sido muy clara la disertación, muy gráfica, muy entendible, muy al llano. Creo que es un tema que es fácil de comprender, entender y que seguramente cuando lo estábamos escuchando, muchos se nos reflejaban algunas imágenes de lugares que conocemos donde están pasando situaciones de pobreza severa desde el punto de vista energético. También aprovechar la ocasión para agradecer la presencia de profesores
de la Universidad Salesiana que están aquí presentes, como así también muchos estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Salesiana. La pregunta en concreto apunta a los riesgos que genera estar envuelto en una pobreza energética, riesgo en la persona y en las cosas, ¿no? Porque en lo que respecta a electricidad, dabas cuenta de conexiones irregulares o clandestinas y en más de una oportunidad nos hemos desayunado con algún titular de... Pegado. Exactamente, una persona fallece producto de una conexión, queriendo conectarse. Y en lo que respecta a materia de gas, como bien lo graficabas al finalizar la exposición, con las casas que están de forma irregular, la intoxicación por monóxido de carbono. En la encuesta que ustedes que hicieron y que la actualizaron allá en el 2024, ¿han tomado en cuenta algunos de esos factores de los riesgos que se generan las personas? Y te sumo una preguntita más, así ya después cedo el micrófono a alguien que quiera preguntar. Por un lado esto, lo de los daños a las personas. Y con respecto a los datos nuevos y a raíz del temporal que sufrimos el 7 de marzo, ¿cómo pensás que va a ser los números en la próxima encuesta que hagan? Gracias. Gracias. En cuanto a lo primero, nosotros hicimos una pregunta explícita del tipo de conexión con el que cuentan los hogares. No, la pregunta no dice estás colgado de la luz o no, pero sí es si tengo una conexión regular con medidor, una conexión con medidor compartido, que quiere decir básicamente que sí, que estás colgado de la luz, conexión sin medidor o no acceso a energía, a electricidad. En ese sentido, esa es la pregunta que se relaciona con medio de lo que vos me preguntabas sobre el riesgo de las conexiones clandestinas. Y lo tenemos medido, tenemos números de eso. Después recolectamos sobre otros riesgos como son riesgos ambientales, etcétera, que no vienen, digo, están relacionados, pero no vienen tanto al caso. En cuanto a la segunda pregunta, y todo el optimismo que les traje, yo creería que después de la inundación se me va a dar un poco vuelta, ¿sí? Porque estamos pensando, por un lado, tenemos un montón de familias que nosotros vimos que, por ejemplo, perdieron la garrafa, el producto, el envase. Y eso es caro para reponer para una familia de bajos ingresos. Entonces, ahí ya tenemos un potencial de pasar de consumir gas envasado, que si bien es más caro y un poco menos seguro que el gas de red, es mucho más seguro de consumir leña a que probablemente se pasen a combustibles tradicionales. Y después tenemos todo el daño de infraestructura. Hay un montón de hogares que, por ejemplo, hoy están rehaciendo la conexión a gas si es que se pueden pagar hacer esa conexión. Eh, la destrucción fue enorme. No sé si tenemos mucha dimensión hoy de los daños. Mi pálpito es que vamos a ver un aumento, claramente. Sí. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por abordar esta temática. Muchas felicitaciones también porque desde la dimensión económica han avanzado a pasos agigantados y no es por comparar, porque las comparaciones nunca son buenas, pero vamos a tomarlo como incentivo para el derecho para poder hacer doctrina en ese sentido, porque ustedes han discriminado todas esas cuestiones, ¿no?, de vulnerabilidad. Antes de hacer la pregunta voy a hacer una pequeña introducción. Nosotros desde el derecho energético es mucho más simple de todas las disquisiciones que hacen ustedes, porque lo podemos ver desde el principio de seguridad en el suministro y de ahí podemos derivar la equidad energética y ahí el derecho al acceso a la energía, la asequibilidad, bueno, y el derecho a servicios energéticos modernos. Mucho más simple, igualmente los marcos regulatorios están muy atrasados, salvo el marco regulatorio de la energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, que explícitamente reconoce el derecho al acceso a la energía para todo habitante. Mi pregunta es la siguiente, yo la cité en la tesis, que fue jurado María Ibáñez, quien está sentado al lado mío. Hay un esquema que ustedes hacen de pobreza energética del año 2024 y ahí, relatan que es multidimensional y hacen un cuadrito, que yo lo puse en la tesis porque era muy clarito, en el cual ustedes ponen que es estructural y hablan de un porcentaje de salud, porque no tienen acceso, empleo,
educación, y en lo que hace a la energía ponen servicios y un 8%. Ese 8%, ustedes computan el acceso a la energía, porque veo que es mucho más fácil medir eso, o la irregularidad, que la asequibilidad. Esa es mi pregunta. Sí, me parece que el que vos estás refiriendo es el informe Pobreza Multidimensional de María Emma Santos. Sí. Que como les contaba, hay un índice de pobreza multidimensional energético y hay un índice de pobreza multidimensional que es el que luego inspira al segundo. En ese índice lo que se utiliza es acceso, si no, no se consideran conexiones clandestinas o conexiones irregulares. Es un, ¿Y por qué? Digamos, el índice de pobreza multidimensional está pensado para que sea comparable en todos lados. Entonces tenés que usar las mismas dimensiones en todos lados. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Hay cuestiones que, por ejemplo, acá no captura, como muy bien decís vos y como muy bueno señalarlo, no captura el hecho de que no solo tener acceso o no es determinante para estar en privación a servicios energéticos, sino cómo es ese acceso. Ese índice se respeta a rajatabla, no se cambia nada. Nosotros en el índice de pobreza energética multidimensional, sí, todos los autores vamos cambiando las dimensiones que incluimos por la dificultad para acceder a la información, si no. No tenemos ni encuestas de hogares ni bases de datos homogéneas entre países como para tener todas las mismas respuestas y poder calcularlo todo lo mismo. El índice de pobreza multidimensional pretende calcularse en los lugares donde así sea. Por suerte tiene una extensión muy grande, son más de 100 países los que están relevados. Los que no están relevados es porque no tenemos la data. Pero sí, es solamente de acceso. Muchas gracias. No hay por qué. No sé si hay más preguntas. Hola, buenas noches. Primero, felicitaciones, muy claro, muy lindo, muy didáctico. Mi pregunta es bastante más puntual. Hablaste hoy de una canasta básica, que se está por instrumentar una canasta básica energética. ¿Hay información al respecto de cómo se va a instrumentar, cuáles son los parámetros, si se va a tener en cuenta la generación distribuida? No. No, no hay nada. De hecho, no hubo más noticias en realidad. La canasta básica energética se nombra por primera vez el año pasado, en 2024, cuando empieza a haber todo este reordenamiento y no se nombra más. En teoría, la instrumentación iba a ser a familias vulnerables o que cumplieran. Primero iba a ser una canasta básica energética tipo. ¿Por qué? Porque sabemos que obviamente los distintos tipos de hogares tienen distintos tipos de necesidades energéticas. No una familia con 7 hijos no necesita consumir mucha más energía que una unipersonal. Em, Supuestamente la idea de la instrumentación era justamente subsidiar por el monto en que se excede del 10% del ingreso. En cuanto a que, digamos, no, no está mal pensado, sí, un poco la primera pregunta que me hago es qué difícil de medir eso y de seleccionar, no solo de seleccionar, sino de tener esa información. Pero de ahí en adelante yo, lo que soy yo, no supe absolutamente más nada sobre esa iniciativa. Buenas noches. Muy buena, muy didáctico. Te quiero hacer algunas preguntas. No quiero entorpecer porque tengo como muchas preguntas para hacerte, pero una básica que es si como país generador de energía está bien tomar el valor internacional a la hora de hacer una meritación o una ponderación para establecer el precio a tu criterio, más allá del dólar como materia prima, porque hoy en día los insumos se consumen en dólares, qué sé yo. O sea, del lugar de la economía, ver eso. Sí, Segundo, pero si hay una relevancia a la hora de las encuestas y demás, el conocimiento como factor, eh, porque a veces la pobreza es estructural, no tiene que ver con el acceso, sino con el acceso a la información, y a veces hace falta ese acceso a la información. Entonces, si hay algún tipo de medición o si lo han considerado para hacer, justamente el acceso al conocimiento, porque muchas veces es falta de acceso al conocimiento, ¿no? O sea, de saber esto de la eficiencia A o de
las estufas que largan el calor hacia afuera directo, los tiros balanceados, sí, son efectivos, son seguras, pero energéticamente son recontra deficientes. Bien. Bien. En cuanto a la primera pregunta, Está bien acá. un poco la idea es si el dilema de que, bueno, uno es generador, entonces por eso tiene acceso a la energía más barata y por lo tanto debería cobrarla más barata, lo mismo que vemos, por ejemplo, no sé, con la carne. El punto es que en cierto grado la energía es exportable y por lo tanto nosotros en economía lo que pensamos es que la gente se mueve por incentivos, básicamente. Uno hace o no hace de acuerdo a lo que, dicho mal y pronto, y por esto es que los economistas somos difíciles y nos llevamos mal con los otros sociales, más le conviene, ¿no? Entonces, la idea detrás es que si yo tengo empresas generadoras de energía que tienen la posibilidad de vender más caro la energía afuera, es muy difícil que yo pueda sostener el abastecimiento local si las obligo a vender más barato, ¿no? El mismo principio aplica para cualquier otro bien. En esto hay un montón de disputa, porque también uno lo que piensa es que es un activo estratégico y que es un activo que uno tiene que asegurar para poder producir, para que el país funcione, para que nos podamos levantar a la mañana e ir a trabajar. En cuanto a eso hay mucho, digamos, hay muchos debates que creo que van más del lado de las ciencias políticas. Mi disciplina lo que dice es esto. No sé, por eso también nos peleamos con todos. Me hago cargo. En cuanto a lo segundo, seguramente que hay un componente enorme de conocimiento. Digo, incluso en lugares que no tienen privación energética, por ejemplo, hay que estar capacitando todos los años por monóxido de carbono. Que son hogares que a priori ya están un paso adelante de aquellos que están en pobreza energética. Seguramente hay un lugar del conocimiento. Aún así, mi pensamiento es que el conocimiento sin un acceso desde el lado económico no podemos conquistar mucho, la verdad. Vos le podés comunicar a un hogar que está mal, que es muy malo para su salud, es muy nocivo para su salud, que calefaccione con leña, y si no tiene forma de salir de esa situación, bueno, es muy difícil que salga. O si lo hace, a lo mejor pasa directamente técnicas que capaz no son tan nocivas, pero son más peligrosas. Esto de calentar un ladrillo y llevárselo a la cama, o lo otro, no sé, una bolsa de agua caliente, que es agua hirviendo, otro tipo de prácticas más heterogéneas aún, de las que tenemos menos conocimiento todavía. Sí, creo que es súper importante capacitar y avanzar en conocimiento. Nosotros no tenemos mediciones. Otra cosa que les cuento es que una encuesta no puede ser demasiado larga. Entonces, cuando nos toca hacer encuestas, estamos los investigadores del instituto peleándonos por cuántas preguntas puede poner cada uno, porque si son demasiado largas, lo que baja es la calidad de la respuesta. Si la gente se distrae, nadie quiere estar una hora respondiendo preguntas para algo que no va a materializar, o la mayoría de la gente no. Después, si uno tiene algún interés en la generación de datos, etcétera. Pero el normal de la gente lo que hace es, yo no puedo gastar una hora de mi día respondiéndole a esta persona preguntas que no me importan. Por eso no tenemos medición, pero comparto con vos que es una dimensión súper importante la capacitación y el conocimiento de estas cuestiones. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, como ya te han dicho acá, queremos agradecerte por tu exposición. Realmente fue muy clara, muy enriquecedora. También agradecer a los profesores de la carrera de Derecho de la Universidad Salesiana y por supuesto, bueno, a todas las personas presentes. Y además queremos invitarlos a que participen de las actividades del instituto. Nosotros nos reunimos el primer jueves de cada mes a las 17 horas. Siempre estas actividades van a ser, digamos, toda la información. Nosotros la comunicamos a través de nuestras redes, si hay algún cambio o si hay alguna actividad próxima. Por eso les pedimos que si les interesa, nos sigan. Nuestra red social es @derechoenergético_CABB y si no, también nos pueden seguir en la red del Colegio de Abogados. Y bueno, una vez más, agradecerle a Milena y a todas las personas presentes. Bueno, muchas gracias y buenas noches.